Trabajadores de la residencia de mayores de Colmenar Viejo, perteneciente a la Comunidad de Madrid, residencia pública por lo tanto, han denunciado la falta de algunos materiales de protección ante la COVID-19 y también que incluso podría estar produciéndose un rebrote de contagiados por el coronavirus la pasada semana. Afirman que se detectaron 8 residentes contagiados y también dieron positivo otros 3 trabajadores del centro. Vamos a escuchar a un trabajador de esta residencia de ancianos que ha preferido no dar su nombre. Hablábamos con él esta mañana. Nos encontramos en una situación bastante compleja, puesto que hace ya una semana y algo, 9 días, el miércoles de la semana pasada, para ser exactos, nos encontramos cuando fuimos a trabajar que había habido un rebrote en el cual teníamos a 8 residentes contagiados en la segunda planta y a 3 trabajadores también de esa planta, también contagiados. Entonces, claro, venimos desde el principio de esta pandemia sufriendo la gestión nefasta, a nuestro entender, de la inmensa mayoría, por no decirte la totalidad de la plantilla de la residencia. Esta situación tiene atemorizada a la plantilla por ellos mismos, sobre todo también por los propios residentes. Por otro lado, los trabajadores se quejan de que no ha habido un protocolo claro para actuar en estos meses. Pone de ejemplo algunos aspectos que se han encontrado en el desarrollo de su trabajo y que ahora escuchamos. Pues no hay protocolos claros, no hay nada por escrito que nos diga cómo debemos hacer, qué es lo que debemos hacer y de qué manera lo debemos hacer. No hace más de 15, 20 días no ha habido zonas de circulación, por ejemplo, subida de escaleras, bajada de escaleras, que ya te digo que está desde hace 15 días, 20 primeros de mes, una cosa así. Los trabajadores también han denunciado, por otro lado, que no han tenido equipos de protección para evitar contagios, especialmente EPIs, el traje que cubre todo el cuerpo. En algunos casos han tenido que extender la vida del traje unas semanas desinfectándolos ellos mismos. Nos encontramos con que hemos tenido una carencia bestial de medidas de protección, lo que denominamos los EPIs, pues sí, guantes, gorros, no nos han faltado, pero lo que es lo básico, un traje en condiciones, un traje integral, pues a mí personalmente lo conseguí a través de otra gente de un hospital, porque la residencia no me lo daban. Los trajes los desinfectábamos con esta solución de agua con lejía y se dejaban en la lencería donde está la ropa limpia, que es la que se utiliza para hacer las camas de los residentes, por ejemplo. Pues con eso te digo el nivel de funcionamiento que estamos teniendo y que seguimos teniendo en la residencia, ¿no? Al final hemos ido teniendo trajes, pero claro, el traje, yo el traje lo he estado utilizando el mismo traje 2 meses, porque no te daban otro traje. Vamos a dar unos datos para conocer la envergadura de esta residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid en Colmenar Viejo, que tiene unos 300 residentes aproximadamente y unos 300 trabajadores. Por cierto, que un dato que mucha gente se pregunta y que no ha sido dado a conocer ni por las autoridades regionales, por la Comunidad de Madrid, ni por parte de la propia dirección del centro, es el número de fallecidos desde el 15 de marzo. Los trabajadores estiman que han podido ser de unos 40 a 50 residentes que han fallecido durante estos 3 meses. No te lo digo con seguridad porque no sé el dato exacto, pero te podría decir que entre 40 y 50 fallecidos desde mediados de marzo más o menos hasta el día de hoy aproximadamente. Calculamos más o menos entre 40 y 50 fallecidos, que no todos han sido del COVID, evidentemente, eso lo tenemos claro también, ¿no? Pero sí que muchísimos, si no una inmensa mayoría, han sido debidos al COVID. Y por último, también este trabajador de esta residencia, que recordamos ha preferido no dar su nombre, señala que de la dirección de la residencia no les ha dado por escrito el protocolo de seguridad para poder trabajar, para conocer exactamente qué hacer en cada caso, ni tampoco, ni siquiera una charla sobre este protocolo.
no tenemos estas declaraciones, así que vamos ahora con la respuesta que nos ha dado la Consejería de Familia, de la que depende esta residencia de ancianos. Esta mañana nos hemos puesto en contacto, después de conocer la denuncia, les hemos preguntado por todas estas situaciones y bueno, pues les hemos preguntado si tenían algo que responder a este tema. Bueno, pues en primer lugar, por ejemplo, sobre la denuncia en relación a que no hay protocolo ante casos de COVID-19 en la residencia, ellos señalan que todas las residencias de mayores de la región tienen su protocolo enviado por la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia y que incluso este se ha ido actualizando con el tiempo. También, por otro lado, han hablado de los contagios nuevos. En realidad, explican que no son contagios nuevos los que se han producido la semana pasada en estas residencias de mayores, sino que son personas que tuvieron la COVID-19 hace un mes. De cualquier manera, a estas personas se les ha aislado y se les ha trasladado a la enfermería, que es el lugar que, según dicen en el protocolo, está decidido para este aislamiento. En cuanto a la denuncia de la falta de material de protección, fuentes de la Consejería responden que todas las semanas se manda a las residencias este material y también, eso sí, se advierte que, por ejemplo, los EPIs, esos trajes de protección, se utilizan únicamente en determinados casos cuando hay algún caso de coronavirus, si la residencia lo necesitara, y si no hay casos de COVID, pues directamente no se tienen que utilizar. Por último, la Consejería también afirma que sí hay contagiados en las residencias, pues las visitas de los familiares a los residentes directamente se suspenden hasta que tengan la tasa cero de contagios. Esta es la información que nos ha trasladado la Consejería de Familia, que por otro lado no ha querido hacer declaraciones en voz, por así decirlo, pero sí fuentes de la Consejería nos han dicho pues estos aspectos. No vamos a dejar de hablar de residencias de mayores porque con la entrada en vigor de la fase 2 de la desescalada en la Comunidad de Madrid, una de las novedades fue la posibilidad de que los familiares realizaran visitas a sus ancianos en residencias de mayores. Eso sí, con una serie de requisitos para evitar contagios. Vamos a conectar con nuestra compañera Sonia Crespo, que esta mañana ha hecho una investigación bastante ardua para conocer la situación de las residencias y cuáles de ellas están permitiendo esas visitas y cuáles no. Sonia Crespo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, François. Pues sí, esta mañana hemos decidido, pues repasar de la treintena de residencias que hay en la zona norte de Madrid, cuáles permiten esas visitas y cuáles no, porque la información hasta ahora facilitada por la Comunidad de Madrid se decía que había algunas, como esta que estamos hablando de la residencia de la Comunidad de Madrid en Colmenar Viejo, que se había suspendido esas visitas, pero incluso llegaban a decir que no podían decir cuál de ellas. Nosotros hemos querido repasar, llamar directamente a las residencias. Es cierto que, en la mayoría de los casos no estaban muy proclives a hacer declaraciones, pero sí que hemos podido destacar el protocolo que se sigue en todas las que se pueden hacer ese tipo de visitas, que pasa, por lo primero, pedir cita previa, solamente acudir un familiar por cada residente una vez a la semana y que las visitas suelen ser de unos 30 minutos máximo. Para acceder a las instalaciones, las medidas de higiene pasan por la desinfección de pies y manos, seguir recorridos establecidos, la toma de temperatura, el uso obligatorio de mascarillas, mamparas de seguridad y, como no, mantener la distancia social. Aunque eso sí, en algunos casos se han habilitado instalaciones separadas del resto de estancias o incluso al aire libre. Si la residencia dispone de jardines, muchas veces se ha optado por realizar allí esas visitas. Solo unas pocas disponen del sistema de abrazos seguros, que seguro que han visto estos días en algunos medios de comunicación, ya saben, a través de esos plásticos para asegurar que no hay contacto entre familiar y residente, contacto directo, pero sí ese contacto del abrazo que seguro han echado tanto en falta durante todos estos meses. Es decir, que de la zona norte solo nos han confirmado que disponen de este sistema las dos residencias de Vallesol, que están tanto en Alcobendas como en Tres Cantos. Si te parece, François, de la treintena, como digo, de residencias de la zona norte de Madrid, te voy a repasar cuáles nos han confirmado que sí, que están realizando esas visitas, ¿de acuerdo? Perfecto. En Alcobendas sería la residencia de Vallesol y la casa residencial La Moraleja. En San Sebastián de los Reyes, la residencia de Amavir La Marina. En Algete, la residencia de mayores de Algete. En Tres Cantos, Vallesol, el centro San Camilo. Mientras que en Colmenar Viejo también reciben visitas de familiares las residencias Amavir, Los
Gladiolos, Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen, la residencia de tercera edad Virgen de los Remedios y la residencia Estia, en Colmenar Viejo. En Guadalix de la Sierra, la residencia municipal también ha abierto sus puertas a las visitas de familiares, como la residencia de ancianos Perpetuo Socorro, en Miraflores de la Sierra, mientras que en Soto del Real nos han confirmado estas visitas tanto en Edumar como en Sotofresnos. En Manzanares el Real, la residencia que lleva el nombre de este municipio, Residencia Manzanares, y en el Boalo de Mata el Pino, también la residencia de Mata el Pino. Hay que destacar estas dos últimas residencias que están bajo la misma dirección, la residencia de mayores Manzanares y Mata el Pino, porque son 2 de las 4 residencias que en la zona norte nos han confirmado que se mantienen libres de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Es decir, no han registrado ni un solo caso de contagio. Son estas 2, Manzanares, Mata el Pino, pero también Perpetuo Socorro en Miraflores de la Sierra, del cual pues nosotros hicimos un reportaje, y la residencia Virgen de los Remedios en Colmenar Viejo. Como digo, de estas cuatro no han registrado ningún caso de contagio en todo este tiempo. Nos han dicho, pues que desde, por ejemplo, Mata el Pino y Manzanares, que creen que uno de los secretos ha sido adelantarse a las decisiones y, en su caso, una semana antes de que se decretara el cierre oficial de las residencias, ya decidieron impedir, pues que se realizasen esas visitas y cerrar un poco el contacto de los residencia con el exterior. Nos han dicho que esa misma experiencia la van a repetir ahora también para la desescalada. Es decir, que aunque a partir de la semana que viene, que se supone se va a flexibilizar este método de visitas de familiares, ellos van a seguir manteniendo las mismas previsiones y situaciones de seguridad, medidas, durante por lo menos una semana más, para que seguir manteniendo pues ese honor de no haber tenido ningún caso de coronavirus en sus instalaciones. Es decir, que el resto de residencias, preguntados por la tasa de incidencia tanto de contagios como lamentables fallecimientos, solamente en un caso, nos han ofrecido datos. En el resto nos han delegado a dirección, a las empresas que gestionan las residencias, pero no nos han facilitado esos datos. Digo, solo una residencia sí que nos ha dado su tasa de incidencia, y es la residencia San Camilo de Tres Cantos, donde han facilitado que multitud de datos. Nos han dicho que cuentan con 144 plazas, de las que 130 son públicas o concertadas con la Comunidad de Madrid. Nos dicen que desde el 8 de marzo al 8 de junio han fallecido en estas instalaciones 34 residentes, de estas instalaciones, porque 31 de ellos han fallecido en la residencia, pero 3 en hospital. Nos dicen que en el último mes, del 8 de mayo al 8 de junio, no se han registrado fallecimientos. Solo hay de ellos, solo un caso es confirmado de COVID-19 por el hospital, pero que en 21 de ellos se han identificado sintomatologías de esos COVID-19. Decimos, en 21 casos de esos fallecidos. Hay que decir que ya se han hecho también PCR, de ellas 111 residentes, 28 solo dieron positivos sin sintomatología. Y también se ha hecho ese test a trabajadores, 42 han sufrido baja por COVID, un 31%, y el 45% manifiesta que ha tenido sintomatología compatible con COVID-19. Así que, fíjate, en esta residencia San Camilo de Tres Cantos sí que se nos ha ofrecido todo este tipo de información, pero en el resto, excepto las 4 residencias que sabemos que han tenido tasa cero desde el inicio, pues no han querido hacer públicos esos datos. Bueno, pues tampoco la Comunidad de Madrid, hay que recordar que tampoco ha dado esos datos a nivel general en toda la región, ¿no?, sobre el número de fallecidos en residencias. Sonia Crespo, tenemos todos estos datos, imagino, en nuestra página web, ¿no?, que los pueden consultar y ver, y sobre todo si hay familiares de algunas de estas residencias que pueden visitarles, también tienen esa información. Eso es, ponemos ahí también el medio de comunicación con esas residencias que admiten visitas para que se haga la cita previa como exige ahora mismo la medida de seguridad. Pues enhorabuena, Sonia, por esta investigación durante toda la mañana. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y a cuidarse. Luego te veo te escucho con la sí, efectivamente. Luego ya nos encontramos, pero con otra información un poco más lúdica, la de la agenda de fin de semana. Hasta ahora. Hasta ahora.